Hola a todos, bienvenidos a César Lleva en Español. Hoy vamos a estar hablando de los cognados. Muchas personas piensan que cuando comienzan a aprender un idioma, están comenzando desde cero, y la verdad es que no. Cuando comienzas un idioma, hay muchas palabras que ya conoces, solo que no sabes que las conoces. Y estos son los cognados. Así que te invito a que me acompañes a aprender qué son estas palabras. Los cognados son palabras que son iguales entre dos idiomas, o al menos tienen la misma raíz, y ellas pueden tener o no tener el mismo significado. Por ejemplo, tenemos la palabra alcohol, alcohol, general, general, cereal, cereal. Estas palabras son iguales en los dos idiomas, se escriben exactamente igual y su significado es el mismo. Entonces, si ya las conoces en inglés, pues ya las conoces en español. Algunas veces estas palabras tienen más de un significado en inglés o en español, y el cognado se aplica solo a uno de estos significados. Por ejemplo, la palabra familiar o familiar son cognados, se escriben igual y significan lo mismo. Pero en español, familiar también significa una persona de mi familia. Pero en inglés, familiar no es una persona de tu familia. Para eso ustedes utilizan la palabra relative. Entonces, aunque hay un cognado entre familiar y familiar, hay otro significado en español, que es un miembro de mi familia, que no existe en inglés de esta manera. Entonces, los cognados van a cumplir con una regla que es que ellos son iguales en al menos uno de los significados en los dos idiomas. Podemos separarlas en tres tipos: los cognados perfectos, los cognados por terminación y los cognados falsos. Los cognados perfectos son aquellas palabras, como las que utilicé antes, que son exactamente iguales o muy parecidas entre los dos idiomas y tienen el mismo significado en ambos idiomas. Los cognados por terminación son aquellos que comparten la misma raíz, pero al final son un poquito diferentes. Y los cognados falsos, también conocidos como amigos falsos en el inglés, son aquellos que, aunque se escriben igual o muy parecidos, no tienen el mismo significado. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cada uno. Como pueden notar, los cognados perfectos son iguales a sus palabras inglesas. Pueden cambiar en algún acento, como la palabra área o café y cáncer, y en algunas ocasiones las letras repetidas, como la doble S o la doble T del inglés, no van a ser dobles en español. Las terminaciones shon se cambiará por sion y así obtendremos palabras como acción y celebración. De la misma manera, la terminación ari se cambiará por ario y tenemos palabras como adversario o primario. Las terminaciones ic se suelen cambiar por ico y tendremos palabras como mágico y fantástico. También la terminación ous se cambia por oso y tenemos palabras como curioso o numeroso. Y finalmente las palabras que terminan en ct se cambian por cto y tenemos abstracto e impacto. Puedes visitar en internet mi blog cesaryeoenespanol.blogspot.com y vas a encontrar un artículo sobre los cognados. Se llama Cognados Vocabulario desde el día 1. Allí vas a poder ver una lista con más de 350 cognados, entre cognados perfectos, y también tenemos cognados por terminación en shon, cognados en terminación ari, cognados en terminación ic, cognados en terminación os, cognados en terminación ct,
todos. Así que no pierdas la oportunidad de comenzar a aprender los cognados e impulsar tu vocabulario desde el primer día que aprendes español. Y si ya hablas bastante español, pues no es una mala idea revisar todas estas palabras y verificar que las conoces todas. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias por mirar mi video. Recuerda darle like, suscríbete y comparte con todos tus amigos que están aprendiendo a hablar español.